Muy bien, vamos a hacer una oración. Amado Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das, Señor, para buscar de ti en esta mañana, en este día. Te damos gracias, Señor, por cada uno de los que has traído tú, Señor, para que busque de ti, Señor, para inquirir una palabra de lo alto, Señor, de parte tuya. Señor, bendice sus vidas, bendícenos a todos, Señor, bendice a todos aquellos que han de escuchar esta palabra a través, Señor amado, de una congregación, de una iglesia, a través, Señor amado, de los medios digitales, Señor, bendice sus vidas, Padre. En el nombre de Jesús, bendícenos a todos y nos ponemos en tus manos, Padre, que tu Espíritu Santo trate con cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Muy bien, vamos a seguir con nuestro ciclo que hemos titulado Las afectaciones del pecado. Hoy vamos a hablar una segunda parte, vamos a hablar de el viejo hombre y los deseos de la carne. El viejo hombre y los deseos de la carne. Vamos a tener un recordatorio rápido de lo que compartíamos con ustedes la semana pasada. Hablábamos de el viejo hombre. Efesios 4:22 dice de la siguiente manera: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Explicábamos qué significa la palabra despojaos. En el griego tiene que ver poner lejos, separar, alejar, entre paréntesis, literalmente o figurativamente. ¿Qué significa despojaos? Dejar, desechar, despojarse uno. Entonces la Biblia nos está invitando a todo ser humano, a toda persona que se despoje de ese viejo hombre, que se aleje, que se separe, que deseche al viejo hombre. Despojaos, entonces, no se refiere a que flagelemos nuestro cuerpo, a que golpeemos nuestro cuerpo para que deje de ser pecaminoso, así no se quita el pecado, ni mucho menos el que uno se suicide, porque hay personas que piensan que de alguna manera para terminar con el pecado, pues solamente va a ser hasta que uno muera. Entonces, no tiene nada que ver el despojarse como lo interpretan algunas otras personas o algunas agrupaciones. Despojaos tiene que ver con que las personas quiten, desechen, pongan lejos su mala manera de ser en su vida diaria, su mala manera de vivir o su vida pecaminosa. Tiene que ver con desechar el pecado, desechar esa mala manera de vivir, que se despoje de su egoísmo, que cambie su actitud pecaminoso que tiene ante Dios y que tiene ante su prójimo. El viejo hombre, también explicábamos, es la manera entonces de vivir egoísta de una persona que se deleita en sus pecados. Eso es lo que hay que desechar, ¿no? La mala manera de vivir, y que no toma en cuenta la persona al Dios de los cielos en su vida. También explicábamos en esa enseñanza que el viejo hombre no es el cuerpo. Es muy importante que nos quede claro. El viejo hombre no es tu cuerpo, no es mi cuerpo, no es el cuerpo de la persona. No tiene nada que ver el viejo hombre con la mano, con el pie o con la cabeza o con los ojos. Ese no es el viejo hombre, no es el cuerpo como muchos piensan o enseñan, y ese punto lo explicábamos. El cuerpo, también explicábamos, tampoco es tu verdadera naturaleza. ¿A qué me refiero con tu verdadera naturaleza? A que todas las personas o muchas personas o denominaciones o agrupaciones piensan que el viejo hombre es tu verdadera naturaleza, es tu cuerpo, y por lo tanto esa verdadera naturaleza, según ellos, pues tiene que ver con el pecado desde que tú naces, porque te han heredado, según algunos enseñan, que te han heredado, tus padres te heredaron el pecado o esa verdadera naturaleza pecaminosa, y explicábamos ese punto. Entonces, el cuerpo tampoco es tu verdadera naturaleza.
tu personalidad o lo que es tu alma es muy diferente. ¿Por qué te digo que el viejo hombre no es el cuerpo? Y lo explicábamos, porque Dios nos pide que le sirvamos con este cuerpo. Y si Dios nos pide que le sirvamos con este cuerpo, ¿cómo podemos servir a Dios con un cuerpo pecaminoso? No se puede servir a Dios con un cuerpo sucio, con un cuerpo lleno de maldad, con un cuerpo, o con un corazón, o con un alma, o con un cuerpo que está siendo mal utilizado para hacer maldad tras maldad. No se puede. Si realmente el cuerpo fuera pecaminoso, ¿por qué Dios pide que le sirvamos entonces con este cuerpo? Y mirábamos un pasaje, vamos a verlo rápidamente. Romanos 6:19, dice la Biblia: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora que ya eres cristiano, que ya la persona es cristiana, así ahora hay que utilizar el cuerpo para santificación. Presentad, dice, vuestros miembros para servir a la justicia. Presentar tiene que ver con nuestras manos, pies, ojos, todo lo que es nuestro cuerpo para servir a la justicia. Debemos utilizar nuestro cuerpo para servir a la justicia. Y fíjate lo que dice 1 Corintios 6:20: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y explicábamos, ¿cómo vamos a glorificar al Dios de los cielos con un cuerpo pecaminoso, con un cuerpo sucio? Amados, el cuerpo no tiene la culpa de aquel que lo está mal dirigiendo. El cuerpo es gobernado por tu alma, por nuestra alma. Según a donde tú dirijas tu cuerpo, si tú lo diriges al cuerpo a lo malo, es porque tu alma es pecaminosa, es mala. Ejemplo, si tú vas conduciendo un vehículo y ese vehículo atropella a una persona y le hace un tremendo daño, ¿a quién van a culpar? ¿Al vehículo o a la persona que iba dirigiendo el vehículo? ¿Quién es el culpable? ¿El vehículo o la persona que iba dirigiendo el vehículo, el auto? ¿Quién es el culpable? ¿Verdad que el juez no va a culpar al carro? ¿Verdad que el juez no lo va a echar a la cárcel al vehículo? ¿Por qué? Porque el vehículo es solamente algo material. Pero ¿quién fue el que hizo el daño? ¿El vehículo o la persona? Realmente, ¿quién hizo el daño? El vehículo, ¿de acuerdo? El vehículo es el que hizo el daño, el que atropelló, el que lastimó a la persona. Bueno, pero ¿quién llevaba ese vehículo? Alguien llevaba ese vehículo. Ese alguien es una persona que lo iba manejando. Bueno, tu cuerpo es como un vehículo, es como un auto, si tú lo quieres ver de esta manera. Nuestro cuerpo no se dirige solo. ¿Quién dirige un auto? ¿Un auto se puede dirigir solo? No. Alguien lo debe de dirigir. Un auto no se puede dirigir por sí solo. Un cuerpo necesita a alguien, tu alma, para que lo pueda dirigir. Alguien está dirigiendo este cuerpo de carne y hueso. ¿Quién lo está dirigiendo? Tu alma. Por eso la Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. Según tú dirijas este cuerpo, así es tu corazón. Si tú lo diriges a las cosas malas, es porque tu alma es mala, tu corazón es malo. Amados, qué importante es que entendamos que si este cuerpo hace cosas malas, no es porque esta mano sea culpable, sino el culpable es aquel que está dirigiendo esta mano para robar, para golpear o para hacer daño a sus semejantes. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Bueno, Dios dice que debemos nosotros de servirle a Él con este cuerpo.
Dios dice que debemos utilizar este cuerpo para la justicia, para cosas correctas, para hacer lo bueno y no lo malo. Pero hay muchas personas que están utilizando su cuerpo para hacer lo malo, porque les conviene, porque sacan una satisfacción. Y eso es lo que hace que la gente peque delante de Dios. Es muy importante este punto, que nos quede claro, porque Dios quiere que le sirvamos con este cuerpo. Entonces, si este cuerpo fuera el malvado, el malévolo, pues ¿cómo podemos servir a Dios con un cuerpo así? Si realmente fuera como mucha gente lo dice. No podemos servir a Dios con un cuerpo sucio, pecaminoso, pero sí podemos servir a Dios cuando una persona realmente reconoce su pecado, reconoce que ha pecado, que ha hecho lo malo, y deja de utilizar su cuerpo para hacer lo malo, es perdonada y limpiada su alma, purificada por la sangre de Cristo, y entonces la persona podrá servir a Dios de una manera correcta delante de Él, utilizando su cuerpo para hacer lo bueno con la ayuda de Dios. Bueno, antes de cerrar este recordatorio, quiero añadir algunos comentarios de algunos personajes o teólogos, o sobre todo uno de los padres apostólicos, y alguno otro, un comentario que fue dicho 200, 300 años después de Cristo, también de un santo hombre de Dios. Quiero añadir entonces lo que decían estos teólogos o estos cristianos, y sobre todo este padre apostólico, Ireneo, uno de los padres apostólicos, dijo lo siguiente. ¿Qué dijo él? Pues si la carne, o sea, este cuerpo, no estaba en la posición de ser salvada, la palabra de Dios de ninguna forma se hubiera hecho carne. Amados, ¿qué nos está dando a entender este siervo de Dios? Que Jesús tomó un cuerpo como el tuyo y como el mío. ¿Y a poco el cuerpo de Cristo era pecaminoso? ¿A poco el cuerpo? Es lo que nos está dando a entender él. Si realmente, ¿por qué te digo? Porque ellos estuvieron combatiendo ya desde antiguamente, desde tiempo atrás, esa ideología, ese pensamiento que venía de los gnósticos y de Marción y todo lo que hemos estado explicando. No creas que es algo nuevo o contemporáneo, eso es algo viejo. Y los padres apostólicos estuvieron combatiendo ese tipo de engaño o ese tipo de doctrina que no es conforme a la palabra de Dios, que dicen que el cuerpo es pecaminoso, que el cuerpo es malo, que hay que golpearlo, que bueno, todo lo que hemos estado explicando en enseñanzas. Y parezco yo perico que les estoy repitiendo a cada enseñanza este punto. ¿Por qué? Porque es importante que nos quede claro. Amados, no podemos culpar al cuerpo. Es que el cuerpo es malo, es que el cuerpo es débil, es que el cuerpo es pecaminoso y por eso es que yo miento y por eso robo. Entonces la gente está echándole la culpa al cuerpo. Le echa la culpa al diablo, le echa la culpa a la serpiente, le echa la culpa a todo el mundo, pero no se hace responsable de sus pecados. Y eso es muy importante que nos quede claro. El cuerpo no es el culpable, sino aquella persona que dirige mal al cuerpo. Es muy importante. Entonces, ¿qué decía Ireneo? Pues si la carne no estaba en la posición de ser salvada, la palabra de Dios de ninguna manera, o de ninguna forma, se hubiera hecho carne. ¿Qué está citando aquí San Juan 1:1? En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, era con Dios, y el verbo era Dios. En pocas palabras, amados, Jesús tomó un cuerpo como el tuyo y como el mío. Él tuvo manos, pies, todo. Tuvo sangre, todo lo que tú tienes en tu cuerpo. Y no por eso Él tuvo un cuerpo pecaminoso. Para nada. ¿Qué decía Juan Crisóstomo? Él comentó lo siguiente. Pues la carne niega ser pecado. O sea, si el cuerpo hablara, y de hecho habla, o sea, este cuerpo dice, no, yo no soy el culpable,
Yo no soy el culpable si de alguna manera esta mano golpeó o este pie golpeó, no. Sino es la persona que está dirigiendo ese cuerpo, es el alma que está dirigiendo ese cuerpo. Entonces dice, pues la carne niega ser pecado. Pues es la obra de Dios, o sea, Dios formó, Dios te dio pies, manos, cabeza, etcétera. Pues es la obra de Dios y algo muy útil también en orden de hacer virtud. O sea, el cuerpo es muy útil para hacer lo correcto, lo bueno. Entonces decía Juan Crisóstomo, si nosotros vivimos sobriamente, este cuerpo es bueno. Este cuerpo es bueno. Si nosotros vivimos, ¿cómo? Sobriamente, de una manera correcta. Amados, entonces, repito, este cuerpo va a ir ¿a dónde? Al polvo. ¿Y el alma a dónde va a ir? A la eternidad. Es la que va a ser juzgada. El cuerpo vuelve al polvo donde fue tomado. Cerramos entonces estos comentarios de estos santos hombres de Dios. Y Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. En conclusión, el viejo hombre que no es tu cuerpo está corrompido. El viejo hombre está depravado y está alejado de Dios. ¿A quién se refiere? Al alma que está mal utilizando este cuerpo. Ese es el viejo hombre, esa conducta pecaminosa que el ser humano hace de alguna manera ventajosa y con toda la intención muchas de las veces, y porque tiene un libre albedrío, porque Dios respeta la decisión de cómo la persona quiera conducirse en esta vida y cómo mal utilice su cuerpo o bien utilice este cuerpo. Terminábamos esa enseñanza con 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Dice así la Biblia: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, ¿qué es todo vuestro ser? Espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, un alma debe de estar preparada en su manera de vivir. Un alma debe de tener aún también su cuerpo preparado. Debe de estar guardado. ¿De qué manera? Irreprensiblemente para la venida de Jesús. Amados, debemos de estar esperando la venida de Cristo con un cuerpo que esté siendo bien utilizado, no haciendo maldad. Pasemos a nuestra enseñanza del día de hoy. El viejo hombre y los deseos de la carne. Es importante aclarar que los deseos de la carne, dentro del orden bíblico, no son pecado. Repito, es importante aclarar que los deseos de la carne, o sea, los deseos de este cuerpo, a ver, hago una pregunta. ¿Tu cuerpo tiene deseos, sí o no? ¿Sí? No escucho muy bien todo. ¿Sí o no? Sí, tu cuerpo tiene deseos. Ok, esos deseos, si son de alguna manera, como estamos viendo aquí, están dentro del orden bíblico, ¿son pecado? ¿Sí o no? No. No, si es dentro del orden bíblico, esos deseos no son pecado. Ejemplo, tu cuerpo tiene el deseo
de dormir. ¿Es pecado dormir? No. ¿Tu cuerpo tiene deseos de tomar agua? ¿Es pecado tomar agua? No. ¿Tu cuerpo tiene deseos de tomar algún alimento? ¿Es pecado darle a tu cuerpo un alimento? No. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tu cuerpo tiene deseos, varios deseos, y si esos deseos no rompen el orden bíblico, pues no tienen nada que ver con una maldad o con un pecado. Pero, aquí hay un pero, tu cuerpo también puede tener deseos de la comida, y por el simple hecho de que tu cuerpo tenga ese deseo de comer, comer y comer, y tú o la persona come alimento, toma alimento y come en demasía, entonces ¿en qué puede caer ese deseo? Se puede convertir en pecado. ¿Cuál sería el pecado? La glotonería. ¿Sí? Entonces, a eso me refiero, que cuando la persona tiene deseos, tu cuerpo tiene deseos, y si no se rompe el orden bíblico, pues no es pecado. Pero cuando se rompe el orden bíblico, ¿cuál es el orden bíblico? Que no debemos de caer en glotonería, que no debemos de pecar, que no debes de alguna manera de darle más a tu cuerpo. ¿Han visto ustedes una serie o competencias donde a ver quién come más pizzas, más rebanadas de pizzas? Bueno, ni se los recomiendo. Pero ¿a qué están invitando algunas pizzerías a sus clientes? Ellos dicen, aquel que coma más pizza, todas las pizzas que coma durante un mes es gratis si gana la competencia. Y hay quienes se han comido decenas de pizzas, de rebanadas de pizzas. ¿Cuántas pizzas tú te comes si tú has tenido la oportunidad de comer una pizza? Y eso sí te gusta, porque no a todos les gusta, ¿verdad? Pero aquellos que comen pizza, ¿cuántas rebanadas se comen? ¿Verdad que 2 y a lo mucho 3? A lo mucho 3, o a lo mucho, de veras, a lo mucho 3 rebanadas de pizza tú te comes. Bueno, hay quienes se comen 15 rebanadas de pizza. Es más, toda una pizza completa, a la que llamamos familiar, una persona en una sentada se lo echa, se lo come. Bueno, la competencia es que si tú comes en demasía, o sea, con muchas pizzas, vas a ser premiado. Todos aquellos que participan en ese tipo de eventos, de comer mucho eso, caen en el pecado de glotonería. Caen en el pecado de glotonería. Como también hay competencias de que las personas, a ver quién aguanta estar más tiempo parado en tomar alcohol, a ver quién aguanta en tomarse más cervezas o más tequilas o vasos con alcohol, a ver quién aguanta más, y el que caiga es el que pierde. Bueno, ¿cuál es ahí el pecado? La borrachera. En pocas palabras, amados, nuestro cuerpo tiene deseos, y si esos deseos no se salen del orden bíblico, pues no es pecaminoso. Pero cuando se sale del orden bíblico, entonces esos deseos se vuelven pecaminosos. La persona cae en pecado. Jesús tuvo deseos naturales del cuerpo o de la carne, y por ello, claro está, que no pecó. O sea, Jesús no pecó, él tuvo deseos. A ver, ¿Jesús tuvo deseos en el desierto cuando fue tentado? ¿Sí o no? ¿Cuál fue el deseo que tuvo Jesús? La comida. Él tuvo necesidad, su cuerpo tenía necesidad de comida. Pero él se había propuesto ayunar X días. Entonces el diablo lo que quería hacer era que Jesús rompiera su ayuno, que dejara de ayunar, etcétera, y no lo logró. Bueno, Jesús tuvo deseos de tomar un alimento. Entonces,
¿A poco porque Jesús tuvo ese deseo, él pecó? No, amados, hay deseos que no son pecaminosos, deseos necesarios que tu cuerpo necesita, como la comida. Ahora, Jesús también no solamente tuvo el deseo de comer, sino también él tuvo deseos de beber. Vamos a verlo, vamos a ver qué dice San Juan. Jesús tuvo deseos de agua. Juan 19, 28 en adelante. Dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. O sea, Jesús tuvo sed. ¿Qué es eso? ¿Un deseo, sí o no? Tuvo el deseo de tomar agua. Tuvo el deseo, su cuerpo estaba deshidratado. ¿Cómo no iba a estar deshidratado el cuerpo de Cristo si había perdido infinidad de sangre? Tenía sed, estaba el calor con todo lo que da. Él tuvo la necesidad de tomar agua, tuvo el deseo de tomar agua. Ese deseo no fue pecaminoso, fue una necesidad. Ese deseo que tuvo Jesús no estaba rompiendo el orden bíblico. Y vemos nosotros que él tuvo sed. Ahí está el deseo. Y dice el 29: y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se le acercaron a la boca. Se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, Jesús tomó el vinagre, él pedía agua, no vinagre, pero la gente mala, la gente desconsiderada, pues fue inhumana y en lugar de darle agua, le dieron vinagre. Algo muy desagradable. Pero él tomó ese vinagre porque su cuerpo estaba deshidratado. Él necesitaba tomar agua. ¿Y por eso pecó? Claro está que no. Entonces dice la Biblia: cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. O sea, el espíritu vuelve a Dios, el cuerpo ¿a dónde va a ir? Dice la Biblia, al polvo, y el alma pues va solamente a dos lugares, ¿no? Ya lo sabemos. Entonces vemos aquí en estos pasajes que nuestro Señor Jesucristo tuvo deseos, pero no fueron deseos pecaminosos. Nuestro cuerpo tiene deseos, y cuando la persona se cuida, pues esos deseos no son pecaminosos. Pero cuando la persona rompe el orden bíblico, entonces se vuelven pecaminosos. Esto es muy importante. Ahora, un verdadero cristiano no anda conforme a los deseos de la carne. Si tú eres cristiano, si tú eres cristiana, si tú que dices que eres cristiano, que eres cristiana, tú vas a tener deseos. Pero esos deseos no deben de ser carnales, entiéndase, pecaminosos. Debes de tener cuidado de que esos deseos no se vuelvan pecaminosos, o tú debes de tener cuidado como persona que aún todavía estás buscando de Dios y no has encontrado. Debes de tener cuidado que esos deseos no sean pecaminosos, que controles esos deseos. Pero aquí en este punto quiero enfocarme y quiero dirigirme a todos aquellos que se dicen ser cristianos. Si tú eres cristiano, cristiana, de cualquier denominación que tú vengas, a cualquier iglesia que tú vayas o vengas aquí y tú te dices cristiano, tú no debes de tener deseos carnales pecaminosos. Si tú tienes ese tipo de deseos, deberías de considerar si realmente eres cristiano o cristiana. Fíjate lo que dice 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 2 y 3. Dice la Biblia: ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen, dice Pablo, que nos tienen como si anduviésemos según la carne.
Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Voy a explicar estos dos puntos, ¿verdad? Y sobre todo estos dos pasajes. Dice aquí la escritura, dice el apóstol Pablo, andamos en la carne. Cuando dice Pablo, andamos en la carne, está dando a entender, andamos en este cuerpo, ¿de acuerdo? Andamos en este cuerpo. Y cuando Pablo dice, no militamos según la carne, entonces Pablo nos dice que no se rinde a la voluntad y a los deseos del cuerpo. ¿De acuerdo? Ahí está hablando de algo pecaminoso. Entonces Pablo dice, no militamos, andamos en la carne, esto es, andamos en este cuerpo, pero no militamos según la carne. O sea, ¿qué está dando a entender Pablo? No estoy militando según los deseos de la carne que te llevan en un momento dado a cualquier pecado. No estamos militando según la voluntad y los deseos que este cuerpo, porque este cuerpo tiene deseos. Pero si este deseo no lo controlas, repito, te puede llevar a un pecado. Por ejemplo, el cuerpo tiene necesidad de, vamos a poner aquí dentro de un matrimonio, el hombre tiene necesidad de estar con su esposa, la esposa tiene necesidad de estar con su esposo. Cuando suplen esa necesidad de intimar, no hay ningún pecado. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando el hombre que está casado tiene ese deseo y en lugar de suplir esa necesidad con su esposa, la suple con otra mujer que no es su esposa? Pues ese deseo o ese pensamiento ya es pecaminoso, aunque no tenga una situación física. Es a lo que Jesús le llama codicia, ¿no? Codiciar a una mujer que no sea tu esposa, eso es, ante los ojos de Dios, un adulterio. Un adulterio. Tantito peor es cuando el hombre casado entonces busca una intimidad física con la mujer que no es su esposa. Ese deseo se volvió prácticamente pecaminoso y tiene un nombre: adulterio. Adulterio. Y así yo pudiera darte diferentes ejemplos. ¿De acuerdo? Ahora, entonces, una persona que es carnal o que anda en la carne es aquella persona que ha rendido o esclavizado su voluntad a los deseos de la carne. Repito, una persona que es carnal, que anda dándole rienda suelta a su cuerpo, quebrantando ya los principios bíblicos, o que anda en la carne, es aquella persona que ha rendido o esclavizado su voluntad a los deseos de la carne. Fíjate lo que dice Gálatas 5, 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿A qué deseo se refiere aquí? A los deseos pecaminosos. No satisfagáis los deseos de la carne que te van a llevar ¿a qué? A pecar. Cuando alguien satisface los deseos de la carne, entonces la persona ya está haciendo lo malo, ya está pecando. Y dice el 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. En pocas palabras, tu cuerpo, cuando ya la persona empezó a ser vicioso en el pecado, o empezó a utilizar ya su cuerpo para hacer lo malo, entonces el cuerpo ya se vuelve de alguna manera dependiente del pecado. Ya el cuerpo se acostumbró a mentir, ya el cuerpo se acostumbró a robar, ya el cuerpo se acostumbró a codiciar, ya el cuerpo se empieza a ser esclavo ¿de qué?
del pecado. El cuerpo ya se vuelve vicioso, viciado. Cuando una persona satisface los deseos de la carne, estamos hablando de alguien que es esclavo prácticamente del pecado. Y dice el 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. O sea, en pocas palabras, ya ese cuerpo tiene deseo de hacer lo malo, y eso que quiere hacer, pues es en contra del espíritu, es en contra de la voluntad de Dios. Y dice, y el del espíritu es en contra la carne, o sea, porque el espíritu está en contra de que se utilice ese cuerpo para hacer lo malo, para hacer pecado. Y estos se oponen entre sí. O sea, la carne quiere hacer su voluntad, pero el espíritu dice, no lo hagas, no peques, no te enojes, no tengas envidia, no tengas amargura. El espíritu dice no a eso, y la carne dice sí. Enójate, miente, roba, haz lo malo. Se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Amados, un cristiano no debe de someter su voluntad a los deseos de la carne que son pecaminosos. Un verdadero cristiano no debe de hacer lo malo. ¿Qué decía Pablo? Algunos nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pero dice Pablo, pues aunque andamos en la carne, aunque andamos en este cuerpo, no militamos según la carne. No somos gobernados por los deseos pecaminosos que las personas han enviciado ya a su cuerpo. Andamos en este cuerpo, dice Pablo, pero no somos gobernados por el cuerpo, por los deseos de este cuerpo, sino sometemos esos deseos a la voluntad de Cristo. No sé si está quedando claro. Amados, un verdadero cristiano somete la voluntad de la carne a la voluntad de Dios. Pues aunque andamos en la carne, dice Pablo, no militamos según la carne. ¿Por qué no militaban según la carne? Porque Pablo entendía muy bien que andar conforme a la carne, eso ofendía a Dios, al prójimo, y como hemos visto en estudios pasados, también a su propia persona. Fíjate lo que dice Gálatas 5:19. Vamos a pasar a este punto, a ese siguiente punto. ¿Qué es andar conforme a la carne? Algunos decían que Pablo y que los cristianos, o los líderes, o sobre todo Pablo, porque decían, es que algunos nos tienen como si nosotros anduviésemos según la carne. ¿Qué pensaban que ellos estaban haciendo? Lo que vamos a ver ahorita. Y Pablo dice, no, yo no milito según la carne. No, yo no hago los deseos de la carne. ¿A qué deseos se refería Pablo? A los que vamos a estudiar. ¿Qué es andar conforme a la carne? Gálatas 5:19. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Y aquí me detengo un poco. Entonces, Pablo nos enseña aquí cuáles son los deseos de la carne. Y los deseos de la carne que van en contra de la voluntad de Dios, que están rompiendo el orden bíblico de los deseos que uno debe de tener, nuestros deseos tienen un límite. Y si ese límite se rompe, entonces uno cae en adulterio. Esos deseos se vuelven adulterios, se vuelven codicias. Entonces Pablo dice, no, yo no milito, yo no estoy adulterando. Yo no me estoy acostando con la mujer de mi prójimo. Yo no ando codiciando a las mujeres. Aunque yo sea soltero, yo respeto mucho a las mujeres casadas. Respeto mucho a las vírgenes. Yo no ando de codicioso. Yo no estoy adulterando. Aunque yo ando en este cuerpo, yo no estoy utilizando mi cuerpo para estar adulterando, para estar haciendo lo malo. Quizá otras personas sí están adulterando. Quizá otras personas sí están utilizando su cuerpo para adulterar, para fornicar, etcétera, etcétera. Pero yo no.
Yo no milito según la carne, yo no soy un adúltero. ¿Y qué más? Fornicación, soy un hombre soltero. Yo, Pablo, no estoy de fornicario, no estoy acostándome con las vírgenes. Más bien yo les comparto la palabra de Dios, yo les enseño lo que dice el Evangelio, les comparto las buenas nuevas. Yo, Pablo, no ando codiciando, no ando en fornicación. ¿Qué es la fornicación? Tener una relación sexual fuera del matrimonio. Y alguien que es fornicario, pues está haciendo las obras de la carne. Está mal utilizando su cuerpo. Está llevando su cuerpo a terrenos peligrosos de maldad. Esas son las obras de la carne. Fornicación, dice Pablo. No, yo no estoy de fornicario. Aunque soy de carne y hueso, yo no estoy utilizando mi cuerpo para estar en fornicación, en inmundicia. ¿Qué es la inmundicia? Todo lo que tenga que ver con la suciedad. Inmundicia, pornografía, inmundicia, revistas insanas, etcétera. Yo no estoy utilizando mi cuerpo para la inmundicia, para la lascivia. Mi cuerpo no es lascivioso. Si es cierto, decía Pablo, tengo pies, tengo manos, tengo ojos, estoy en este mundo, pero aunque yo tenga este cuerpo y esté en este mundo, yo no estoy mal utilizando mi cuerpo para andar de lascivioso, para andar de fornicario y para andar en la inmundicia. Y dice el 20, ¿qué es andar conforme a la carne? Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. O sea, había gente que pensaba que así vivía Pablo y que así vivían a lo mejor algunos líderes o los apóstoles, o que así vivían los cristianos, los que amaban a Cristo. Y Pablo está diciendo, no, un cristiano no debe de vivir así. Y él está diciendo, yo no milito, yo no vivo conforme a los deseos de la carne. Pablo dice, yo no soy un idólatra, yo soy fiel a Dios. Yo no estoy adorando ídolos, yo no me inclino ante ellos. Yo solamente adoro al único Dios verdadero, a Jesucristo el Hijo de Dios. A Él solamente adoro, a Él solamente le alabo. Yo no estoy utilizando mi cuerpo para ser idólatra. No sirvo a las imágenes, no sirvo a los ídolos. Y Pablo decía, no estoy utilizando mi cuerpo a la hechicería. No soy hechicero, no consulto a los adivinos, no voy con los brujos. ¿Cuánta gente aquí en Chiapas va y consulta a los brujos? Están proliferando, de veras, por las mañanas, por las tardes, por las noches. Te vas a encontrar en una estación de radio que va a estar hablando un chamán, está hablando un brujo, que si a usted le duele esto, que esto, lo otro, que le va mal, venga conmigo y ya va a ver que ya le va a ir bien. Y la gente está consultando a los brujos en lugar de venir a Cristo. La gente cree a los brujos. Amados, inclusive hay personas que conocen de la palabra de Dios, que tienen una iglesia, que van a una iglesia, y ellos mismos creen y están participando en ese tipo de hechicerías. Hay quienes dicen que le pongo a mi hija estas piedras de color ámbar, o le pongo ámbar porque así le estoy protegiendo a mi hija del mal ojo. Yo espero que no haya aquí algunos que piensen eso. Nuestra confianza no debe de estar en las piedras. Nuestra confianza debe de estar en Jesús. Entonces hay quienes tienen como amuleto tales piedras, tales, no lo sé, cadenas y todas cosas que la gente piensa que para que no le hagan un ojo, para que no le hagan un mal. Y entonces va la gente para que le hagan una limpia, le pongan el huevo, le pasen el huevo. Eso es hechicería. Eso es consultar al ocultismo. Pablo no andaba así.
Algunos nos tienen como si nosotros anduviésemos en la carne. No, yo no ando, aunque yo ando en este cuerpo, no milito conforme a la carne. No estoy utilizando mal mi cuerpo para lo malo. Yo no ando con los brujos, yo no ando con los hechiceros. Enemistades es una obra de la carne. Yo no me ando peleando con toda la gente nada más porque sí, no. Yo no ando de peleonero, no ando en pleitos, no ando en celos. ¿Y cuánta gente, verdad? No le habla a su prójimo, no le dirige una palabra porque está amargada. Que yo le diga algo a él, yo no le voy a dirigir la palabra. Enemistades, pleitos, tiene un pleito, en lugar de que corrija la situación con sus semejantes. No, yo no le hablo. Amargura de corazón. Enemistades, pleitos. ¿Cuánta gente peleonera? Me haces, te hago. Me gritas, te grito. Me pones mala cara, te pongo mala cara. Me insultas, te insulto. Me golpeas, te pego. Pleitista más no poder. Enojona, amargada la persona de todo corazón. Gente celosa, dice Pablo, yo no soy celoso. Yo no tengo celos en mi corazón. Si a él le va bien, qué bueno. Si a ella le va bien, qué bueno. Si él tiene mejor casa, qué bueno. Si él tiene mejor vehículo, qué bueno. Yo no estoy de envidioso, yo no estoy de celoso. Que si a Pedro se le convirtieron 3,000 personas, bendito Dios. No andaba de celoso. Que porque Dios utilizó más a Pedro, nada de eso. Pablo decía, yo no soy celoso. No militamos según la carne. No le estamos dando rienda suelta a la carne en el pecado. Yo no estoy utilizando mi cuerpo para hacer lo malo. Pero cuánta gente sí milita según la carne. Pablo dice, yo no estoy así. Yo no vivo así, yo no me lleno de ira, yo no estoy de contencioso, ni disensiones, ni herejías. Hablo ni predico herejías. Pablo hablaba verdad. Pero ¿tú qué haces con tu cuerpo? ¿Tú qué haces con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu cuerpo de carne y hueso? ¿A dónde estás dirigiendo tu vehículo llamado cuerpo? ¿A dónde lo diriges, jovencita? ¿A dónde estás dirigiendo tu cuerpo? ¿Lo estás dirigiendo por cosas buenas? ¿Por un camino bueno? A veces uno cuando va en el vehículo te dicen letreros, cuidado, cuando vas tú en una carretera, sobre todo aquí en Chiapas, que hay curvas muy peligrosas, y hay unas curvas así, mira, hay una que es así, una señal así, que tiene una flecha y así. ¿Qué te está dando a entender ese señalamiento? Hay una curva peligrosa, ten cuidado, conduce bien. Porque si no conduces bien, tu vehículo puede derrapar o puede voltearse, y aparte que tu vehículo puede voltearse o sea, tú puedes perder tu vida. O sea, te están dando a entender, ten cuidado. Bueno, Dios ha dejado señalamientos, si tú lo quieres ver, para que tú dirijas tu cuerpo en esta tierra. Él te ha puesto señalamientos a ti y a mí, a todos los seres humanos. Y Él te dice, no mires al vino cuando rojea. ¿Por qué? Porque si no te vas a hacer un borracho. Él dice, no debes de codiciar. Si tú no quieres adulterar, no codicies. No codiciarás la mujer de tu prójimo. O sea, Dios nos ha dado mandamientos, señalamientos, para que dirijamos bien nuestro cuerpo. No para que lo dirijas a lo malo. Pero repito, ¿qué están haciendo ustedes con su cuerpo? ¿Cómo estás utilizando tu cuerpo? Joven, mujer, ¿cómo estás dirigiendo tu vida? ¿Cómo te comportas delante de Dios? ¿Cómo viven ustedes? ¿Cómo vives tú? ¿Hacia dónde estás llevando tu vehículo llamado cuerpo? ¿Lo estás guiando al adulterio? ¿Lo estás guiando a las codicias? Cada vez más estás en la inmundicia, estás viendo pornografía, te estás esclavizando en la pornografía, en el vicio. ¿Hacia dónde estás dirigiendo tu cuerpo? ¿Por caminos de tenebrosidad? ¿Por caminos sinuosos? ¿Por caminos ocultos? No hay nada oculto
que Dios no pueda ver. Él ve todo. Amada persona, ¿qué estás haciendo con tu cuerpo? ¿Qué estás haciendo con tu vehículo que Dios te ha dado para que tú lo dirijas por un buen camino? Pablo dice, yo tengo este cuerpo, pero no milito. O sea, este cuerpo no lo dejo que haga lo que quiera. Lo someto a la palabra de Dios. Lo someto a Jesús. Mi cuerpo, dice Pablo, tiene deseos, pero esos deseos no los dejo que pasen del límite que Dios ha puesto. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que tiene consecuencias. Y lo más tremendo es que ofenden a Dios. ¿Cuántas personas utilizan mal su cuerpo haciendo lo malo? Gálatas 5:21, envidias, esas son las obras de la carne. Pablo no andaba de envidioso, yo no milito según la carne, yo no ando de envidioso, no ando en homicidio, no le estoy quitando la vida a mi prójimo, yo no estoy utilizando mi cuerpo a las borracheras, yo no estoy utilizando mi cuerpo a las orgías. No ando con fiestas horribles y espantosas. Las orgías que hacían en aquellos tiempos los romanos eran orgías, eran fiestas de inmoralidad. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Le daban rienda suelta a la carne, haciendo maldad tras maldad, cambiando su uso natural. Mujeres con mujeres, hombres con hombres. No, orgías, decía Pablo, yo no ando en orgías. Yo no ando utilizando mi cuerpo para lo malo, para las borracheras, para las orgías. Y yo pregunto, ¿qué estás haciendo, repito, tú con tu cuerpo, joven, adolescente, adulto? ¿Qué estás haciendo? ¿Hacia dónde estás llevando tu cuerpo? ¿Eres envidiosa? ¿Te has emborrachado a ocultas? Borracho que andas escondido, escondida. Adúltero que te escondes de tu esposa, de tu esposo, de tus padres. Pero de Dios no te escondes. ¿Qué estás haciendo con tu cuerpo? Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, dice Pablo, acerca de los cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes. Y lo puedes ver en 1 Corintios y lo puedes ver en diferentes cartas del apóstol Pablo, como él decía, tengan cuidado con su cuerpo, cómo dirijan su cuerpo. No lo utilicen para la maldad, sino utilícenlo para la justicia. Como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿cuáles? Envidias, homicidios, todos esos pecados tan horribles, ante los ojos de Dios y ante la sociedad, no heredarán el reino de Dios. Pablo no quería perderse de la gloria eterna. Pablo decía, es que para mí el vivir es Cristo. O sea, si Dios me va a dar vida aquí en esta tierra, 5, 20 o 30 años más, los años que Dios me dé de vida, yo los quiero vivir para Cristo. Yo los quiero vivir con este cuerpo para hacer la voluntad de mi Padre Celestial. Yo quiero ir a la presencia de Dios. Pero era necesario someter su cuerpo a la voluntad de Dios. Su alma, su vida, su corazón. Amados, Pablo no militaba según la carne. Algunos nos tienen así, pero no, yo no soy así. Yo no vivo de esta manera. Porque si yo vivo de esta manera, entonces dice Pablo, no voy a heredar el reino de los cielos. Amada persona, si tú vives de esta manera, si tú militas según la carne, tú no vas a heredar el reino de los cielos. Te digas o no seas cristiano. Te digas cristiano o no seas cristiano. Si tú militas según en cualquiera de estas obras de la carne,
no vas a heredar el reino de los cielos, te vas a perder. Ireneo, ¿qué decía Ireneo? Pero aquellos quienes verdaderamente rechazan el consejo del Espíritu y son esclavos de los deseos de la carne y conducen su vida contraria a la razón, y quienes sin restricción se sumergen principalmente en sus propios deseos, no teniendo anhelo del Espíritu Divino, sino que viven semejantes a los cerdos y los perros. A esos hombres el apóstol muy propiamente les llama carnales, porque no tienen pensamiento en ninguna otra cosa excepto las cosas carnales. Amados, ¿cómo combatían los siervos de Dios el engaño del cuerpo pecaminoso? Que naciste con pecado, porque así se justifican. Ve nada más cómo pensaban los padres apostólicos, los que sucedieron, los que después de Pedro, de Pablo, que ellos mueren, los que le siguen, sus discípulos, ellos enseñaban eso. Ellos combatían el pecado original. Ellos combatían que el cuerpo es pecaminoso, como decían los gnósticos. Recuerden, los gnósticos decían, es que este cuerpo es pecaminoso, este cuerpo es el malo, es el depravado. Y eso lo acuñó, repito, Agustín de Hipona. Y después lo acuñaron otros teólogos como Juan Calvino, etcétera, etcétera. ¿Qué decía Ireneo? Vamos a volverlo a leer. Es interesante lo que él decía. Dice, pero aquellos quienes verdaderamente rechazan el consejo del Espíritu, ¿quiénes? Tienen una característica. Dice, son esclavos de los deseos de la carne y conducen su vida contraria a la razón. En pocas palabras, el pecado esclaviza, amados. Aquellos que dejan que su cuerpo los dirija, entonces ya no andan conforme a un buen razonamiento. Que mi cuerpo quiere esto, le doy. Que mi cuerpo no quiere buscar de Dios, pues no busco de Dios. Que mi cuerpo quiere codiciar, pues yo codicio. Que mi cuerpo quiere borrachera, pues yo me emborracho. Que mi cuerpo quiere maldad, o sea, le dan rienda suelta. Tienen consentido a su cuerpo en la maldad, en el pecado. Así como un padre que es consentidor de sus hijos, y que no es correcto ser consentidor de los hijos, porque la Biblia dice que no debemos el padre consentidor, pues daña mucho a su hijo, ¿no? O sea, entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay personas que consienten mucho su cuerpo. Su cuerpo le pide trago, le da trago. Su cuerpo le pide vicio, le da vicio. Su cuerpo, y así la lista sigue. Consentidito tienen a su cuerpo. ¿Qué son estos? Esclavos del cuerpo, esclavos del pecado. Son esclavos de los deseos de la carne y conducen su vida contraria a la razón. Y quienes sin restricción, no se restringen. Hay quienes van más allá, hay quienes todavía se detienen, pero hay quienes, como dicen, salen del closet o sale lo que hay en su corazón. Dice, hay quienes sin restricción se sumergen principalmente en sus propios deseos, no teniendo anhelo del Espíritu Divino. O sea, no les importan las cosas de Dios, sino satisfacer los deseos de la carne, su egoísmo, sino que viven semejantes. Esto es fuerte, créemelo. Ve nada más lo que decía este hombre de Dios. Sino que viven semejantes a los cerdos y los perros. Amado, los cerdos y los perros en el Antiguo Testamento eran animales inmundos para los judíos. No te asustes, la Biblia nos habla de cerdos y la Biblia nos habla de los perros, ¿no? ¿El perro que qué?
que vuelve a su vómito. Tú sabías que hay perros que se comen su vómito, ¿no? Bueno, o sea que vuelven a hacer lo malo, lo que da a entender ahí la Escritura. Y los cerdos, animal inmundo para los judíos. ¿Qué les dice aquí Ireneo? A estos hombres el apóstol muy propiamente les llama carnales, porque sino que viven semejantes a los cerdos y los perros. Amados, el pecado hace que la gente viva malamente. Aquí no estamos invitando a que tú te vuelvas peor, para nada, sino que estamos describiendo cómo vive una persona lejos de Dios, que anda conforme a los deseos de la carne. Ireneo decía esto, es particular, no teniendo el anhelo del Espíritu Divino, sino que viven semejantes a los cerdos y los perros. A esos hombres el apóstol muy propiamente les llama carnales, porque no tienen pensamiento en ninguna otra cosa excepto las cosas carnales. O sea que aquellos que no quieren dejar su pecado son carnales. Viven egoístamente, viven pensando en sí mismos y en sí mismas, sin importar a quién están ofendiendo o lastimando. Jóvenes, no malutilicen su cuerpo, no dirijan mal su cuerpo. Jóvenes, utilicen bien su cuerpo. Adultos, ancianos, hermanos, todos utilicemos bien nuestro cuerpo. No lo utilicemos para hacer el mal. No lo utilicemos para hacer pecado. No le des un mal uso a tu cuerpo. Hay quienes le dan un mal uso al vehículo, ¿cierto o no? Al carro. Hay quienes transportan en sus carros droga. Hay quienes transportan en sus carros mercancía negra. Hay quienes transportan en sus carros o trailers personas, ¿verdad?, que trafican con seres humanos. Hay quienes malutilizan su carro. Hay quienes utilizan su carro para llevar a la mujer al hotel, etcétera, y el hombre. O sea, hay quienes utilizan mal su vehículo, le ponen cosas que no deben de estar en el carro. Bueno, hay quienes utilizan su cuerpo para transportar pecado tras pecado, maldad tras maldad, mentiras, enojos, envidias, borracheras, y le están echando más. ¿Qué más? Échele más. Su vida es una vida de egoísmo. ¿Cierto o no? Tenía razón Ireneo. Viven semejantes a los cerdos y a los perros. Romanos 6:12 y 13. ¿Qué dice la Biblia? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentad vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Joven, adulto, anciano, amada persona, si tú estás utilizando tu cuerpo para el mal, en tu cuerpo reina el pecado, sean mentiras, enojos, cualquier obra de la carne. ¿Qué dice aquí la Biblia? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. O sea, no vivas para lo temporal. Entiende, joven, papá, mamá, adulto, hermanos, entendamos que esta vida es momentánea. Tu vida es momentánea, mi vida es momentánea. No sabemos cuándo hemos de partir de esta tierra. Por lo tanto, aprovecha la vida que Dios te da.
aprovechemos la vida que Dios nos da, dirijamos bien nuestro cuerpo, dirijamos bien nuestros pies, nuestras manos, nuestros ojos, nuestro corazón. No reine, dice aquí la Biblia, no reine pues el pecado, no permitas que el pecado reine o dirija tu cuerpo. No lo permitas, joven, adulto. El pecado es horrible, muy horrible. Hermanos, el pecado es horrible, es sucio, es vil. Es algo que no se debe de hacer, no debemos de hacer, ni tú, ni yo, ni nadie. Porque el pecado es vil, es horrible, la amargura, el enojo, todo, cualquier tipo de pecado es horrible. Que Dios te cuide y nos guarde del pecado. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y una concupiscencia no quiere decir, ya ve, ahí está, sí tenemos ahí el pecado en nuestro cuerpo. No. Una concupiscencia es una fuerte tentación al pecado. Es una tremenda, fuerte tentación. Porque fíjate lo que dice el 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros como instrumentos de justicia. Amados, utiliza bien tu cuerpo, no desperdicies tu vida. Vivamos para Dios. Sé joven, aprovecha tu juventud, aprovecha tu adolescencia, aprovecha si eres adulto, si eres anciano, aprovecha cada momento, cada etapa de tu vida. De una buena manera, aprovéchalo. Yo sé que hay ancianos que ya no pueden vivir atrás, ya no pueden retroceder el tiempo. Quisieras muchos ancianos que retroceda el tiempo para haber hecho y haber tomado buenas decisiones en tu vida y haber hecho lo correcto y no lo incorrecto. Ya no puedes, pero ahorita puedes aprovechar esa etapa, si eres anciano o adulto, para corregir lo que hiciste mal, para cambiar lo que hiciste mal, para vivir para Dios. ¿No tomaste en cuenta a Dios en tu vida, en tu adolescencia, en tu juventud? Ahorita toma en cuenta a Dios en tu vida. No permitas que el pecado reine en tu cuerpo. No permitas que el pecado esté más. Si tú eres un adolescente, un joven, no desperdicies tu vida. Aprovecha la vida que Dios les ha dado. Aprovéchenla. No reine, dice la Biblia, el pecado en vuestro cuerpo mortal. No permitas que el pecado te gobierne, porque no sabes lo que el pecado es capaz de hacer contigo. De veras, no lo sabes, lo ignoras. ¿Por qué no debe reinar el pecado en tu vida? Respuesta: porque tiene severas consecuencias. Tiene severas consecuencias. Último punto de esta enseñanza: las terribles consecuencias del pecado. Amados, el viejo hombre es carnal. El viejo hombre vive de esta manera. ¿Cuál es la terrible consecuencia del pecado? La primera consecuencia terrible, Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Por eso dice el apóstol: no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Por qué, Pablo? Porque la paga del pecado es muerte. Hay una paga, hay una consecuencia a cada acción. Dios nos va a pagar a ti y a mí
por cada acción que hagamos aquí en la tierra. Si es una acción mala, Dios nos va a pagar conforme a esa acción. Si es una acción buena, Dios nos va a pagar conforme a esa acción. No nos vamos a escapar de un pago que Dios nos va a dar. Entonces, ¿cuál es el pago para una mala acción, para el pecado? Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Amados, hay una paga solamente cuando la gente peca, es la muerte. Fíjate lo que dice Génesis 3:2 y 3. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Amados, había un mandamiento: no comer del fruto, y 2, no tocarlo. No tocarlo. En pocas palabras, es muy radical. Porque cuando alguien toca y cuando alguien consume, o sea, lo come, hay una sentencia. Había una sentencia para Adán y a Eva: la muerte. Y eso fue lo que pasó con ellos. Quiero decirles que se cumplió lo que Dios le dijo a Adán y a Eva. Hubo una muerte. Ellos murieron espiritualmente. ¿A qué me refiero que murieron espiritualmente? Que Dios se apartó de sus almas. Dios se apartó de sus templos. Dios se apartó de su vida, de cada uno de ellos. En este caso, Adán y Eva desobedecen a Dios y entró el pecado. Entra y sale uno. Entra el pecado y sale Dios de sus vidas. La paga del pecado, la primera consecuencia es que Dios se aparta de la vida de una persona. Y cuando Dios se aparta de la vida de una persona, entonces ese hombre o mujer vive una muerte espiritual. Si tú estás pecando, si tú estás haciendo lo malo, Dios no está en tu vida. Si tú vives carnalmente, Dios no está en tu vida. Dios no está en tu vida. Porque tú lo has corrido. Porque tú lo has sacado de tu vida. Y has preferido tu amargura, tu enojo, tu codicia, tu adulterio, tu envidia, tus celos. Has permitido que entre el pecado. Qué triste que Dios no esté en tu vida. Pero Dios te ha traído para dejarte ver cómo está tu condición delante de Él. ¿Hay solución? Hay solución. Tienes que sacar, tienes que arrepentir, tienes que venir a los pies de Cristo, renunciar al hombre viejo, para que Él te dé ¿qué? Un nuevo hombre, una nueva vida. Tienes que empezar de ceros. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró al mundo, el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Qué pasó a todos los hombres? ¿Qué pasó? La muerte. ¿Pero por qué pasó la muerte? Porque todos pecaron. Porque todos pecaron. En esa condición que tú te encuentras, si tú has pecado y sigues en tu pecado y no te has arrepentido, pasamos todos. Yo también pasé por esa vida, por esa muerte espiritual, porque todos pecamos. Pero hubo un día que Dios llegó a la vida de un servidor y tuve que tomar decisiones, tomar en cuenta lo que dice la Biblia. ¿Despojaos del qué? Del viejo hombre. El mensaje que Jesús compartió: arrepiéntete, arrepentíos. Hicimos caso a ese mensaje.
renunciamos a nuestra mala manera de vivir, nos arrepentimos de nuestros pecados, no solamente un servidor, sino varios de los presentes y de los que me van a escuchar, renunciaron a su mala manera de vivir, renunciaron al viejo hombre, se despojaron del viejo hombre, y Jesús hizo nuevas todas las cosas, como lo hizo con Adán y Eva. Lo mismo lo puede hacer contigo, pero tienes que renunciar al viejo hombre, a tu pecado. ¿Por qué no le intentan? Y espero que no me lo malinterpreten de que diciendo que ándale, acepta a Cristo. No, yo no estoy diciendo eso. Más bien te estoy llevando a que te humilles con Cristo. El que nos tiene que aceptar a nosotros, ¿quién es? Cristo. Él nos tiene que aceptar a nosotros, no nosotros a Él. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Creer en Él, creer en Cristo, confiar en Cristo. Ay Dios, ¿te acepto? Jesús, ¿te acepto o no te acepto? No, hoy no te voy a aceptar. ¿Quiénes somos nosotros? El que nos debe de aceptar es Él. El que nos debe de recibir es Él. ¿De acuerdo? Entonces dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, cierto, no, entró el mundo por un hombre. ¿Quién es? Tiene nombre, Adán y Eva. Ok. Y el pecado, y por el pecado la muerte. ¿Qué les dijo Dios? Si ustedes pecan, van a morir. ¿Qué les pasó a ellos? Muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué la muerte pasó a todos los hombres? No es una herencia. ¿Por qué la muerte pasó a todos los hombres? Te lo dice aquí, ¿por qué? Por cuanto todos, ¿qué? Pecaron. Clarito está la Biblia. Entonces hay una consecuencia terrible, muerte espiritual, muerte espiritual. Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, ¿a qué se refiere aquí la Biblia? Porque si vivís conforme a la carne, conforme a las pasiones carnales, que la gente rompe los límites de esos deseos, porque si vivís conforme a la carne, adulterio, fornicación, etcétera, todo lo que ya vimos, ¿qué dice? Moriréis. Moriréis. Amados, basta con que ustedes den una leída a veces a los periódicos, una o dos veces por ahí a la semana o no sé, y tú te vas a dar cuenta cómo es que el pecado no solamente hace que la gente muera espiritualmente, sino que físicamente inclusive y hasta eternamente. Hombres matando a la mujer, a la esposa, por celos. Esposas matando al hombre por celos. Hijos matando a sus padres por un enojo, una ira. O hermanos matándose entre sí mismos por herencias, por tierras, por un pedazo de tierra. Cierto, no, el pecado destruye de una y de otra manera. Trae muerte. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Y hay muchos muertos espiritualmente. Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte. Todos estos pasajes, ¿qué nos dejan ver? La primer terrible consecuencia, cuando alguien vive conforme al viejo hombre o vive conforme a al deseo de la carne. Muerte. Hay una muerte. Dios no está en tu vida, una muerte espiritual, y si la gente no cambia su mala manera de vivir, si tú no cambias tu mala manera de vivir y mueres en tu pecado, pues va a ser una muerte eterna en el infierno. Segunda terrible consecuencia del pecado. San Juan 8:34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Lo dice Jesús. ¿Tú haces pecado? Yo no sé qué pecado hagas tú, si tú lo haces. ¿Te enojas? ¿Mientes? ¿Robas? Etcétera.
Cualquier pecado que tú cometas, si no tienes cuidado, si no pones un alto, ese pecado te va a esclavizar. Jesús dice que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces sí, tu cuerpo se vuelve ¿qué? Vicioso. Tu cuerpo se vuelve vicioso, de tal manera que ese cuerpo se empieza a malacostumbrar a tomar el vicio de ¿qué? Del pecado. Del pecado. Tu cuerpo se vuelve dependiente del alcohol, dependiente de las drogas, dependiente del adulterio. Hay quienes no pueden dejar su adulterio, hay quienes no pueden dejar la pornografía. Hay hombres casados, mujeres casadas, jóvenes solteros, mujeres solteras, que están esclavizados en la pornografía y no pueden dejar de ver pornografía, porque están esclavizados en ese pecado. El pecado los tiene esclavizados. Jóvenes, tengan mucho cuidado. Amados hermanos, adultos, todos, tengamos mucho cuidado de este pecado, de la inmoralidad. Me ha tocado ministrar en diferentes estados donde hemos compartido, personas que hasta llorando me han dicho: es que no puedo dejar de ver pornografía. Oye, pero si estás casado, sí, eso es lo más tremendo. Cristo no se equivocó. El que hace pecado, esclavo es del pecado. Nunca miren pornografía, adolescentes, adultos, nadie miren pornografía, porque esclaviza como no tienes idea. Gente llorando a mí me ha dicho, llorando, de veras, cómo quisiera dejar de ver pornografía, pero no puedo. Porque el pecado esclaviza. ¿Sabías tú que la pornografía esclaviza más que las drogas? Esclaviza más que las drogas. Cristo no se equivoca. El que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Para qué utilizas? ¿Para qué vuelves vicioso a tu cuerpo? No lo hagas vicioso del pecado, por favor. No lo envicies, no lo acostumbres. Porque luego el cuerpo se acostumbra y a la gente le es difícil porque no quiere dejar de pecar. Porque el pecado en cierta manera trae una cierta satisfacción. El cuerpo se vuelve en cierta manera dependiente de hacer eso. Y la gente quiere satisfacer su cuerpo. Por eso a la gente le cuesta trabajo arrepentirse y dejar su pecado. Porque el cuerpo no quiere que lo dejes. Tu corazón ya se acostumbró, ya está viciado. Pero a eso vino Cristo, a deshacer las obras del diablo. No cometan el error que nosotros cometimos, jóvenes y adolescentes. No lo cometan, por favor. Se lo suplico, no lo cometan. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? A veces uno mismo se siente tan impotente de poder ayudar a una persona que le dio rienda suelta al vicio, a la droga, al alcohol. Te ves tú tan impotente. Pero lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Esa es nuestra esperanza y nuestra confianza. Recuerdo hace 15 años, hace como 10 años que le miré a una persona, a un teporochito, que platicamos un poquito con él y lo miraba. Estaba joven, quizá 14 años, 15, era adolescente, ponle 16 años, y empezaba con el vicio del alcohol. Hablamos unas cuantas palabras con él y todo, pero siguió con sus juntas, con sus malas amistades. Me lo vuelvo a encontrar otra vez y ya lo miro más acabado, lo miré más acabado, porque su cuerpo se acostumbró al alcohol, al alcohol. Yo pienso que más fue alcohol que drogas, pero puro alcohol, pero puro alcohol. Lo vuelvo a encontrar y así hasta te caía bien la persona, este joven, te caía bien. Es más, lo veo y lo sigo, me da tanta compasión, ¿no? Pero
pues bueno, o sea, ahora sí que ellos deciden así su vida. Entonces me lo vuelvo a encontrar hace un tiempo y me pide un taco. Dije, ¿cómo de que no, hijo? Vente, vamos. No le di dinero, claro está. Me lo llevé a una taquería y le compré unos tacos. Y platicamos y todo, no, muchas gracias. Y así medio recuerdo. Me recuerda, hola, ¿cómo? Lo saludamos, ¿no? Pero él seguía todavía, o sea, era esclavo en el pecado. Pasa un tiempo, me lo dejé de ver, ¿qué pasaría con este joven? Miraba así el otro grupito, y dije, bueno, no están, ¿qué pasaría? Y ya pasaron meses y todo, no lo miraba. Hace poco, pasó también algunos años, lo veo, hace poquito lo miré, ¿y qué crees? Ya lo miré hablando solo, como un gadareno. Como un gadareno. Así, ya adulto, más acabado, más mal. Pero algo pasó más en su vida, ya mal, psicológicamente, mentalmente, porque el pecado lo acabó. Amados, ¿qué necesidad de eso? ¿Qué necesidad de eso? Ya hablando solo. Porque el ocuparse, Romanos 8:6, ¿qué dice? Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte. Si tú te ocupas de esa mala manera de vivir, joven, cada vez más te vas a ir esclavizando. Por eso no reine el pecado en tu cuerpo, no reine el pecado en tu vida. Cuídense. Así como yo te digo de este joven, dirán algunas jovencitas, porque veo varias adolescentes y varias jovencitas aquí también. Ay, esos hombres, ¿cómo les va? Qué tremendo. Por eso, no, también conozco mujeres, jovencitas, totalmente esclavizadas en la droga. Perdieron matrimonio, abandonaron a sus hijos. Bueno, la lista sigue. El pecado esclaviza. Por eso la Biblia dice que no hay que ver el vino cuando rojea, ni las drogas, ni nada. Por eso la Biblia dice, no codicies la mujer de tu prójimo, porque la inmoralidad te va a llevar a más inmoralidad, a pornografía, a codicias, fornicaciones, masturbaciones, malos pensamientos y tantas impurezas y tantas inmundicias más. Por eso mejor renuncia al viejo hombre, porque esclaviza. Segunda consecuencia, ya habíamos visto la segunda, entonces Jesús dice que la segunda tiene que ver con que el pecado esclaviza a las personas, ¿no? San Juan 8:34, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Tercer consecuencia, Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Qué dice aquí la Biblia? Por cuanto los designios de la carne, los deseos, son enemistad contra Dios, los deseos desbordados. ¿Qué hacen? Enemistan de Dios a la persona. ¿Qué es enemistar? Que Dios te ve como enemigo. Cuando alguien se rebela en contra de los mandamientos de Dios, se rebela contra de él. Tú dices eso, Dios, pues yo digo esto otro, y a ver quién puede, ¿no? En cierta manera. Dios dice esto, pero yo voy a hacer esto. Dios me dice que haga esto, pero yo no lo voy a hacer. Yo voy a hacer esto. Te vuelves enemigo de Dios. Te enemistas contra de Dios. Y entonces entras en un problema. Estás yendo en contra de la voluntad de Dios. Estás peleando contra de Dios. Todo por tu pecado. Porque le das rienda suelta a tu carne. Romanos 8:8, que dice, y los que viven según la carne no pueden agradar
a Dios. Si tú vives conforme a la carne, conforme a los deseos pecaminosos, tengas Biblia bajo el brazo, vayas a una iglesia, vayas a alguna congregación en este estado, en otro estado, en tu ciudad, o vengas a este lugar, si tú vives conforme a la carne, no puedes agradar a Dios. No puedes agradar a Dios. Hay una enemistad contra de Dios. Estás peleando contra de Dios. Qué tremendo es pelear contra de Dios. Qué tremendo es ir en contra de la voluntad de Dios. Te voy a decir por qué. Hay un pasaje que no alcancé a poner acá, pero leía y por el tiempo lo decidí mejor no dártelo, ¿no? Pero hay un pasaje en la Biblia donde dice que todo tiene su tiempo y a su tiempo el que hace lo malo, su pie resbalará. A su tiempo, su pie resbalará. O sea, va a haber un día que tú caigas y en esa caída, entonces vas a conocer las terribles consecuencias de tu pecado. Y no solamente de tu pecado, sino vas a conocer la otra cara de Dios. Ahorita Dios les está hablando de una manera amorosa, preocupada, lo que tú quieras, de buena manera, que te vuelvas a Él, que vengas a Él, pero en ocasiones las personas llegan a un límite. No es que Dios tenga un límite, Dios ha puesto un límite. Ya cuando las personas rompen ese límite, es donde viene la consecuencia, a veces el castigo de Dios, como le pasó a Nabucodonosor y a Faraón. Tremendo cuando Dios actúa de esa manera, cuando Él castiga. Dios castiga. Amados, Dios castiga. No te recomiendo que Él te castigue, te soy honesto. No es mi deseo, porque se les estima y se les aprecia a todos, menos a mis seres queridos y a ustedes. No quisiera que Dios los castigara, porque los castigos de Dios, créemelo, son muy particulares, de tal manera que yo no quiero que Él los castigue, pero Él es Dios y Él es bueno y Él sabe cómo tratar a cada quien. Mejor busca a Dios, joven, adolescente, adulto, anciano. No pueden agradar a Dios los que andan conforme a la carne. Si tú quieres agradar a Dios, tienes que renunciar al viejo hombre, tienes que renunciar a tu pecado. Cuarta característica y penúltima, Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No estás en el libro de la vida. No vas rumbo a la gloria eterna si tú estás en rebeldía con Dios, si tú estás haciendo lo malo, cualquier pecado que sea. Están destituidos, dice la Biblia, de la gloria de Dios. ¿Cómo, hermano? Yo estoy destituida, yo estoy destituido. Si estás haciendo lo malo, sí. Así lo dice la palabra de Dios. Estás destituido, destituida de la gloria de Dios. Gálatas 5:21, ya lo vimos. La última parte dice, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto están haciendo lo malo. ¿Qué se debe de hacer? No satisfacer los deseos de la carne. Que no reine el pecado en tu cuerpo mortal. Someter tu cuerpo a la voluntad de Dios. Humillar tu corazón, arrepentirte, dejar de hacer lo malo. Última consecuencia, terrible consecuencia.
cuando alguien hace las obras de la carne y vive en el viejo hombre. Al estar destituidos de la gloria de Dios, ¿qué dice la Biblia? Condenación eterna habrá. Serán condenados eternamente. ¿Dónde lo vemos eso? San Juan 5:29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Vemos dos tipos de personas: gente que utilizó su cuerpo, su carne, su cuerpo de carne y hueso para hacerlo buenos, ¿no? Sus miembros de su cuerpo para hacerlo bueno, para vivir a la justicia, confiar en Jesús, vivir para Cristo, amarlo a Él, amar al prójimo, amarse a sí mismo. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Va a ser su pago, la vida eterna. Dios dará su pago a aquellos y aquellas. Pero también Dios va a dar el pago a los que hicieron lo malo. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Condenación. A veces me han preguntado a mí personas y me dicen: oiga, hermano, entonces, ¿qué pasó con esta amistad mía que murió y no tuvo la oportunidad de arrepentirse de su pecado? Que no creyó en Jesús, pero ya no está porque murió. ¿A dónde se fue él? ¿Qué dice aquí la Biblia? Los que hicieron lo malo, ¿a dónde? A resurrección de condenación. Pero es que, y a veces me ponen entre la espada y la pared algunas personas, porque me dicen: mi papá murió, mi mamá murió, mi hijo murió, mi hija murió, hermano. ¿En dónde están ahorita ellos? Y se les tiene que decir con toda franqueza: mira, no es lo que yo diga, sino lo que dice aquí la Biblia. Si ellos hicieron lo malo, la Biblia dice esto: a resurrección de condenación. Pero si ellos hicieron lo bueno, están en la vida eterna. Si ellos creyeron en Cristo, si ellos se despojaron del viejo hombre, si ellos se arrepintieron de sus pecados, si ellos se volvieron a Dios con todo su corazón, si ellos renunciaron al pecado y ya no permitieron que el pecado reinara en su cuerpo, como dice la Biblia, a resurrección de vida. Pero si ellos murieron haciendo lo malo, están en este lugar. Tu ser querido ahí está. ¿Tú qué le dirías a la persona? ¿Verdad que es difícil cuando alguien te pregunta eso? Padre, tu palabra es clara. Señor, te pedimos, Padre, por cada persona, que tu Espíritu siga tratando, que tu Espíritu Santo siga convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Dios, trata con todos los presentes. Trata con todos los que han de escuchar esta palabra. Sigue tratando, Señor. Sigue hablando a sus vidas y más a todos aquellos, Señor, que andan conforme a los deseos de la carne, conforme, Señor, al viejo hombre. Dios, en el nombre de Jesús, envía tu Espíritu Santo a convencer de pecado, de justicia y de juicio. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén, Jesús.